Vamos a ver. ¿Qué tal, queridos colegas? Sean bienvenidos a una nueva clase. En esta clase vamos a ver lo que serían las técnicas básicas. Sería el módulo 3 o la clase 3. Ahí podemos ver en la parte de abajo algunas formas de soldadura, ¿verdad? Algunas formas que podemos utilizar para completar la soldadura. La verdad que hay muchísimos, pero puse acá cuatro, ¿verdad? Como para tener un ejemplo. ¿Verdad? Y el contenido de hoy va a ser hablar un poco sobre soldadura, introducción a la soldadura eléctrica, seguridad en soldadura, un poco de forjado en frío, técnicas básicas, digo bien, doblado y torsión manual y herramientas necesarias. Como les había comentado, lo que vamos a dar acá un poco es el tema de la soldadura con electrodo, ¿verdad? Ese es la parte de herrería y soldadura a la que yo estoy tocando, ¿verdad? Acá mucho nos vamos a hablar sobre MIG, TIG y los otros tipos de soldadura, porque estas clases están un poco más para la parte de soldadura eléctrica. Tenemos como soldadura básica, por ejemplo, que es por puntos. Tenemos, ¿qué es la soldadura? La soldadura es el proceso de unión de metales mediante calor intenso. Y acá tenemos un pequeño video que podemos ver cómo se puede hacer una soldadura por puntos. Cada punto se hace prácticamente bien pegado al otro. Esta es una soldadura de forma vertical, pero también se puede hacer de forma horizontal, de forma plana, que es una soldadura básica, porque hay momentos en donde no podemos hacer una soldadura corrida. Entonces esta soldadura por puntos, ir punteando, es una forma muy básica y nos ayuda mucho para muchos trabajos. Ahí como podemos ver en la imagen, cómo va quedando la soldadura haciendo punto por punto, ¿verdad? Eso es en el caso cuando no podemos hacer soldadura corrida como había comentado, ¿verdad? Porque hay perfiles como 0,90, incluso 1,20 y demás, que es muy difícil hacer una soldadura corrida. Entonces para eso nos sirve la soldadura por puntos. Y tenemos los tipos de soldaduras más comunes, que es por punto o tac, que es para fijar rápidamente, que podemos ver acá en esta imagen que tiene la flecha amarilla, que es cuando queremos colocar un perfil por otro y queremos que se quede en ese lugar. Entonces lo que hacemos es puntear en las esquinas para que se quede fijado para después proceder a la soldadura completa. Tenemos también el cordón continuo, que sería la imagen que está en el medio y a la derecha, que nos sirve para hacer una unión firme en líneas rectas. Y por último tenemos una soldadura en ángulos, que es para soldar esquinas y para soldar también esquinas, como podemos ver en la imagen de ahí abajo. Y acá tenemos un poco de introducción a la soldadura eléctrica. Y la herramienta es la soldadura eléctrica con electrodos revestidos. El material que utilizamos, que pueden ser electrodos comunes, como por ejemplo el P6013, también puede ser 7018 y otros tipos de electrodos que podemos utilizar dependiendo del trabajo. La preparación de los materiales a soldar, como siempre, tiene que ser líquidas, sin grasa ni pintura. Cuanto más grasa o pintura u óxido tenga nuestro perfil a soldar, mucho más complicado va a ser. Y la posición de trabajo tiene que ser siempre firme y sin movimientos bruscos. Como siempre hablamos sobre la seguridad en la soldadura. Tenemos la máscara para soldar que nos protege los ojos y la cara principalmente. Tenemos los guantes de cuero
que tienen que ser largos. También tenemos que utilizar ropa de algodón o cuero, no ropa sintética. Puede ser jeans también para utilizar. Y acá tenemos una imagen del equipo de seguridad personal, que es el equipo completo. Después puedo apagar el micrófono recién, recién tiene el micrófono abierto, por favor. Pueden apagar el micrófono. Acá podemos ver el equipo de seguridad personal, ¿verdad? Que es el equipo completo. Podemos ver ahí abajo, tiene el zapatón, ¿verdad? Después tiene su ropa en sí. Puede ser un jean y una camisa, ¿verdad? De tela gruesa. Podemos ver el delantal de cuero, los guantes largos, la careta electrónica. Tiene una capucha de soldador que tiene que ser ignífuga. Esta capucha es una capucha especial que también se puede hacer con la tela de los jeans, por ejemplo, que nos sirve para cubrirnos y para cubrirnos la cara. También tenemos los lentes de protección, así también las protecciones para los oídos, que también es muy importante y no queremos utilizar. Pero este es el equipo de seguridad personal completo, que en lo que sería lo ideal que tengamos, que tenemos que tener para poder trabajar, para poder cuidarnos, porque los problemas no surgen hoy ni mañana, a futuro sí. Toda la plata que hoy hagamos en el futuro nos va a salir el triple de caro si no nos protegemos. Algunos errores comunes y la solución también podemos ver acá. Error, por ejemplo, un cordón débil. La causa puede ser un electrodo mal utilizado, puede ser también un electrodo húmedo, y la solución también puede ser mantener el ángulo correcto, utilizar un electrodo que no esté húmedo, entre otros, entre otros. Acá tenemos un error que puede ser la porosidad, que es cuando vos soldás y tiene muchos huequitos, que podría ser, por ejemplo, tu metal esté sucio, y la solución es limpiar antes de soldar. También tenemos otro error que puede ser una chispa excesiva. Puede ser, la causa puede ser un mal contacto de la masa o el negativo, y para eso tenemos que revisar los cables y la conexión. Hay que revisar si es que nuestro negativo, nuestra pinza negativa, está haciendo bien el contacto con nuestra mesa o nuestro perfil que vamos a soldar. Tenemos acá un poco de forjado en frío, o sea, sin calor, ¿verdad? ¿Qué es el forjado en frío? Es modificar el metal sin calentarlo, usando solamente la fuerza manual. Puede ser con la ayuda de un mazo, una prensa, un yunque o una matriz. Tener una matriz es siempre muy importante también, porque hacer muchos de estos diseños a mano es muy complicado. Entonces, si vos tenés una matriz, te ayuda muchísimo para hacer más rápido todos los trabajos que vos estás eh, precisando para poder realizar, ¿verdad? Herramientas básicas: martillo o mazo, puede ser un yunque o simplemente una base muy dura, y una matriz, que dependiendo del trabajo que tenés que hacer, es la matriz que vas a utilizar. Acá podemos ver, este es un juego de matrices que te sirven para hacer distintos diseños, ¿verdad? Hay gente que vende matriz directamente y hay lugares donde se venden estos, ¿cómo se dice? Para poder hacer matrices, ¿verdad? Es como, es una herramienta más. Técnicas básicas. Tenemos que el aplastado es achatar una punta, como vemos acá en la imagen. Dependiendo de cómo para qué podrías utilizar, si necesitas achatar una punta, directamente un martillo y una base dura. El alisado es corregir una superficie irregular.
Por lo general, tanto no utilizamos esto, pero la verdad que sí. Utilizamos el alisado después de la soldadura. Cuando nosotros soldamos todo para dejar un trabajo más fino, solemos hacer un alisado, ¿verdad? Puede ser con disco flap o disco de desbaste. Y curvado simple es dar forma usando solo palanca y fuerza. Ahí como podemos ver en la imagen, muchas veces hay materiales que podemos doblar simplemente con las manos. Puede ser planchuelas, pueden ser varillas que podemos doblar solamente utilizando las manos o una palanca. Consejos. Siempre golpes firmes pero controlados, dependiendo de lo que vas a utilizar. Medir las veces que sea necesaria antes de doblar, cortar o lo que sea que vas a hacer. Siempre hay que medir todas las veces que sea necesaria. 10, 20, 30, no importa. Cuanto más seguro estés vos de la medida, es mucho mejor, porque si fallas, vas a tener que empezar de nuevo. Entonces, la medición es una de las cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta también. Y también el trazado previo puede ser con marcador, con tiza, etcétera. Estas herramientas, ¿verdad? Como un marcador, una tiza o simplemente un cuchillo como yo suelo utilizar, también es muy importante porque así podemos ver bien dónde es lo que tenemos que hacer nuestro corte, dónde tenemos cuál es la medida que vamos a necesitar. Entonces, siempre tenemos que ver dónde tenemos que hacer esos cortes o doblados, dependiendo del trabajo que sea, ¿verdad? Siempre necesitamos marcar. Y vamos a hablar un poco sobre el flexómetro. Medir con el mismo flexómetro, porque hay algunos que tienen diferencias. Podemos ver ahí en las imágenes, a ver, dos, cuatro, cinco tipos de flexómetros que tienen cada uno una diferencia del otro. Y si tenés más de un flexómetro, corroborar las medidas. Puedes corroborar si tenés tres flexómetros, corroborar si es que todas son iguales. Porque yo, por ejemplo, tengo tres flexómetros. Uno tengo en el auto y dos tengo en el taller. ¿Y qué pasa si yo me voy con mi flexómetro del auto a sacar una medida, pero esa medida de ese flexómetro en específico no es la misma que tengo en el taller? Acá podemos ver que hay diferencias de 1 o 2 centímetros, algunos hasta 3 incluso, y eso ya es mucha diferencia. Mucha diferencia ya es cuando vos terminás el trabajo y te querés ir a colocar y ves que te está faltando unos 3 centímetros de tu reja o lo que sea, es mucha diferencia ya. Entonces, si tenés más de un flexómetro, fíjate que todas sean iguales, y si tienen diferencia, entonces con el flexómetro que sacaste tu medida, ese es el mismo flexómetro que vas a utilizar para medir y cortar tus proyectos. Eso hay que tener en cuenta también porque por lo general la mayoría no le da bola, no le hace caso a los metros, a los flexómetros, y hay algunos que sí tienen diferencias. ¿Cómo leer el flexómetro? El sábado pasado les había mostrado cómo se lee un flexómetro, ¿verdad? Tenemos los centímetros de un lado y las pulgadas del otro lado. La punta suele tener, esta puntita de metal suele tener un pequeño jueguito que es en milímetros, que es para medir la parte externa. Cuando vos agarrás y medís algo interno, vos acercás tu flexómetro. Y cuando medís de la parte externa, lo que vos haces es enganchar, ¿verdad? Y cuando vos estirás, hay unos pequeños milímetros que se mueven, que están todo fríamente calculados, ¿verdad? Para sacar una buena medida. Y a veces los imanes pueden igualar los milímetros para medir interno. Eso es algo que van a ver en sus flexómetros, ese pequeño jueguito que tiene, ¿verdad? Y podemos ver que las rayas más cortitas son milímetros. Cada raya mediana
equivale a 0,5 milímetros o medio centímetro, ¿verdad? Y las largas equivalen a centímetros como tal. Y por la parte de arriba tenemos lo mismo, ¿verdad? Entre todas estas medidas, las más importantes son la 1 pulgada, 2 pulgadas y así. Y también lo que sería 1/4, media, 3/4 y 7 octavos también había por ahí. Acá está la de 7 octavos. Esas son algunas medidas que más utilizamos para ya sea planchuelas y demás. Son, a ver, voy a mirar de nuevo. Son la de 1/4, la de media, 3/4, 7 octavos, 1 pulgada. Esas son las medidas en pulgadas que más utilizamos. Y tenemos doblado y torsión manual que podemos hacer sin una máquina en específico, pero con una maqueta que podemos ver acá en el video cómo se hace, que puedes fabricar vos mismo en tu casa y así podemos ir doblando nuestros caños. Pero acá tenemos una pequeña maqueta que podemos hacer nosotros en el taller en el caso de que necesitemos doblar, por ejemplo, algún caño. Y este se congeló otra vez. A ver si se puede sacar. Vamos a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Ahí, voy a volver a compartir. Ah, acá tenemos la parte de torsión básica, ¿verdad? Que es la de sujetar un extremo firmemente y en el otro extremo con una pinza o una herramienta especial para girar, ¿verdad? Acá se ve, por ejemplo, una varilla que de un lado está sujeto, por ejemplo, por la prensa y del otro lado puede ser una pinza o alguna herramienta especial que tenga. Y lo que se hace es se pone en una punta y se empieza a girar para poder generar esta torsión. En algunos de mis videos ya llegué a hacer esto, pero este se congela. Hoy mi computadora no quiere colaborar con nosotros, ¿verdad? Breathe, but that's alright. Hush. Esa es una forma que podemos hacer torsión. Acá podemos ver de un lado, le soldó acá una varilla y del otro lado podíamos ver también que estaba sujeto It's a hard una to breathe, prensa, si no but me that's equivoco. alright. Hush. Doblar o torsionar puede ser una varilla cuadrada, por ejemplo. Entonces esta es la manera en la que puedes hacer de forma manual, sin necesidad de tener un super equipo. Y necesitamos de una prensa, un martillo
un caño hueco o una barra para usar como palanca, pinzas y guantes y mantener la simetría en el material. Lo ideal es que todos los materiales cuando procedamos a hacer esto salgan iguales, ¿verdad? Y así culminamos el módulo 3 donde vimos un poco de técnicas básicas manuales y con esto ya van a tener una idea de cómo crear estructuras simples y decorativas, ¿verdad? Que van a poder utilizar. Y el próximo módulo, que sería el próximo sábado, vamos a ver un poco de hacer un poco de proyectos simples con alguna pequeña estructurita. ¿Para compartir? Y por ahí hay alguna consultita. La verdad que esta vez, Profe, sí, decime, los clases virtuales es espectacular. La manera de tu explicación y la manera de mostrar es excelente. gracias, gracias. Hay posibilidad más adelante de tener una práctica, como se dice, Presencial. no teórico, ¿verdad? Ya presencial, físico, ya sintiendo ya el poder de las máquinas en las manos para poder La aprender a adrenalina. soldar, hacer un buen cordón, Sí, ese, ver los defectos de la soldadura para aprender los tipos de materiales, qué tipo de electrodo, sí, así mismo. nivel de amperaje. El próximo sábado vamos a estar hablando ya sobre ese tema, sobre el tema de ver de repente los que quieran practicar y también el tema de, de la parte más avanzada, vamos a decirle, la parte de electricidad y automatización, ¿verdad? Eso estoy dejando para la Sí, última clase que sería el próximo sábado. En esta totalmente virtuales, ¿verdad? Es más un poco hablar sobre la parte básica, para tener para tener una idea, ¿verdad? Prácticamente estas clases son para, como se dice, la gente que no tiene ningún tipo de conocimiento, ¿verdad? Es como tipo para claro. empezar de cero. Y después ya vamos a ver, Entonces, en sí, eso incluye ya todos los tableros y todo ya también, ¿verdad? todos Los tableros, ¿qué serían los tableros? los tableros eléctricos. Ah, Hablaste de electricidad, ¿verdad? la parte de electricidad sería Sí, electricidad básica nomás. Porque si vamos a básica. irnos, sí, porque si nos vamos a ir a la parte de electricidad industrial ya es ot- otra cosa y telo. Sí, Pero entiendo. vamos a Ya estar hablamos ya viendo, de trifásico y más cosas. sí, ahí hay que ver Ya, otros temas, ¿verdad? Pero por lo sí, general nosotros lo que hacemos es trabajar prácticamente con monofásica nomás luego. Prácticamente lo que sí, hacemos es, ¿sí? Ah, pensé que alguien me habló. Lo que nosotros básicamente hacemos es trabajar con monofásica, ¿verdad? Nuestros equipos, los inverters, son monofásicas, la parte de automatización es monofásica, entonces trifásica no vamos a tocar luego, a no ser que tengan ustedes un equipo en específico que sea trifásico, ahí sí convendría que conozcan, ¿verdad? Un poco de las bases del trifásico, ¿verdad? Pero la monofásica 220 no hace falta. O sea, la monofásica 220 nomás es lo que vamos a hablar un poco más. ok. Y si no hay alguna otra consulta, voy a cerrar este y voy a enviar otra vez y vamos a ver la otra parte que quería hablar también sobre el tema de qué tener en cuenta para elegir tu soldador, qué tipo de soldador es mejor utilizar para dependiendo del trabajo que vas a realizar. Voy a cortar este y voy a volver a enviar el link en el grupo para entrar otra vez. Primero, para poner en silencio nuestro micrófono.
También, también. Y ahora en la próxima, ahora cuando envíe otra vez voy a ver si es que puedo silenciarlo yo desde acá. Y creo que yo luego tengo la opción de silenciar después para cuando volvamos a ingresar. Voy a cortar esta llamada y vuelvo a enviar el link.